Has terminado aquí, Dana. Para el mediodía, tu acceso habrá desaparecido. Lo dijo Ethan Brody sin mirarme. Deslizó una carpeta gris sobre la mesa de conferencias de cristal, y luego se reclinó como si acabara de sacar una vieja impresora del almacén. Frente a él, Melissa Grant de Recursos Humanos mantenía ambas manos cruzadas sobre un bloc de notas legal amarillo. Evitaba mi mirada. Bajé la vista hacia la carpeta. Mi nombre estaba impreso en la primera página. Debajo estaban las palabras, puesto eliminado. Durante unos segundos, la sala estuvo tan silenciosa que pude oír el clic del conducto de ventilación sobre nosotros. Entonces Ethan añadió, estamos retirando el antiguo modelo de relaciones. Nuestros clientes necesitan energía ahora, no historia. Yo tenía 55 años. Había pasado 20 años construyendo las cuentas de Calder and Rose. Esa mañana, había regresado de salvar una renovación por valor de $31 millones. Para el almuerzo querían que me escoltaran fuera. Antes de contarte lo mal que le salió esa decisión, suscríbete si alguna vez has visto a una empresa confundir la lealtad con la debilidad. Mantuve la voz serena. ¿Quién se va a encargar de mis cuentas? Ethan sonrió. Era la sonrisa de un hombre que creía que cualquier problema difícil se podía resolver reemplazando a la persona de más edad en la sala. Kyle Benten dijo. Él empieza a liderar la cartera hoy. Kyle tenía 32 años. Yo lo había formado para preparar informes, programar revisiones con clientes y hacer seguimiento de pedidos rutinarios. Nunca había negociado una renovación importante. Nunca había gestionado una emergencia de suministro a nivel nacional. Nunca se había sentado frente a un director de operaciones enfadado y mantenido vivo un contrato de $20 millones. Miré a Melissa. ¿Entiende el equipo ejecutivo que mi cartera representa casi $80 millones en ingresos anuales? Ethan finalmente me miró. Los clientes pertenecen a Calder and Rose, Dana. No te pertenecen a ti. Esa frase les costó más de lo que él imaginaba. Abrí la carpeta y leí cada página lentamente. 6 semanas de indemnización, cobertura médica continua hasta fin de mes, un amplio recordatorio de confidencialidad y una renuncia de reclamaciones que querían que firmara antes de irme, pero no había cláusula de no competencia. Tampoco había una cláusula de no solicitación de clientes. Leí las páginas de nuevo para asegurarme. Ethan confundió mi silencio con miedo. Esto no tiene por qué volverse difícil. No lo será, dije. Firmé solo el acuse de recibo que demostraba que había recibido los documentos. Luego empujé la renuncia de vuelta hacia Melissa. Haré que mi abogado revise el resto. Por favor, deme copias de todo. La sonrisa de Ethan desapareció. 10 minutos después, un oficial de seguridad estaba junto a mi escritorio, mientras yo metía 20 años en una caja de cartón, mis fotografías familiares, 3 premios de la industria, una taza de café que mi hija me había regalado, una nota escrita a mano de un cliente cuyo negocio había ayudado a salvar durante una crisis de suministro. La gente miraba desde sus cubículos. Algunos parecían enfadados, otros asustados. Kyle estaba de pie cerca de la impresora de ventas, con la vista clavada en el suelo. Al pasar junto a él susurró, Dana, no sabía que lo iban a hacer hoy. Me detuve medio segundo. Entonces sabes menos de lo que pensaba, le dije y seguí caminando. Afuera, el sol de la tarde me dio en la cara. Mi tarjeta de identificación ya no abría la puerta principal detrás de mí. Puse la caja en el asiento del copiloto y me senté al volante sin arrancar el coche. Mis manos estaban firmes, pero algo dentro de mí se había roto. Entonces mi teléfono se iluminó. Era un mensaje de Martin King, el director de adquisiciones de Hawthorne Foods, nuestro cliente más importante. Dana, ¿por qué nos dice Kyle que te has jubilado? Miré hacia el edificio de Calder and Rose. Me habían despedido hacía menos de una hora, y ya estaban mintiendo a las personas que más confiaban en mí. Ese fue su primer error catastrófico. No me fui de inmediato. Me senté en ese aparcamiento con la carpeta del despido en mi regazo y el mensaje de Martín brillando en mi teléfono. Una parte de mí quería responder con toda la verdad.
En lugar de eso, bloqueé la pantalla y me obligué a respirar. Calder Andrew no siempre había parecido un enemigo. Cuando me uní a la empresa, tenía 35 años, recién divorciada, y estaba criando a mi hija de 9 años, Lily. Necesitaba un sueldo estable, un seguro médico y una prueba de que mi vida no se había desmoronado. En aquel entonces Calder Andrew era un proveedor regional de embalajes con menos de 40 empleados. Las alfombras estaban gastadas, el techo del almacén tenía goteras, y todos compartían una única fotocopiadora poco fiable. Pero el fundador se sabía el nombre de cada empleado. Me dijo que el trabajo duro siempre tendría un hogar allí. Yo le creí. Mi primera cartera valía $6 millones. Aprendí cada código de producto, ruta de transporte, fecha límite de fábrica y queja de cliente. Me convertí en la persona a la que los clientes llamaban cuando un pedido se retrasaba, una etiqueta estaba mal, o una línea de producción estaba a punto de detenerse. Esas llamadas no respetaban el horario de oficina. Las respondía a medianoche. Las respondía los domingos. Respondí una durante la cena del 10º cumpleaños de Lily, porque un envío había sido enviado al almacén equivocado. 5 minutos, le prometí. La llamada duró 47. Años más tarde, un incendio en un almacén amenazó el lanzamiento nacional de un cliente para las fiestas. Pasé el día de Acción de Gracias coordinando 3 fábricas, 2 empresas de transporte y una tirada de impresión de emergencia. Salvamos el lanzamiento. Calder Andrew ganó millones. Mi pavo se enfrió, y Lily comió con los vecinos. Me dije a mí misma que el sacrificio era temporal. Nunca lo fue. Cuando mi madre enfermó atendía las llamadas de los clientes desde el pasillo de un hospital, porque mi vicepresidente decía, nadie conoce la cuenta como tú. Lo dijo como un elogio. Yo lo acepté de esa manera. Esa fue mi debilidad. Confundí ser necesitada con ser valorada. Formé a un gerente tras otro. Jóvenes llegaban con currículums pulcros y sin idea de cómo operaban nuestros clientes. Les enseñé a preparar pronósticos, manejar objeciones de precios y hablar con los supervisores de planta sin sonar arrogantes. Luego, eran ascendidos por encima de mí. Los ejecutivos me llamaban confiable. Me llamaban constante. Durante las reuniones de ascenso, esas palabras se convertían en razones para mantenerme donde estaba. Un alto directivo me dijo, eres excelente con las relaciones, Dana, pero el liderazgo requiere un filo más agudo. 3 meses después, ascendió a un hombre al que yo había formado. Ese hombre me pidió que le escribiera su primera estrategia trimestral. Mientras tanto, mis cuentas crecieron de $6 millones a casi 80 millones. Mi salario aumentó en pasos cuidadosos que nunca igualaron los ingresos que yo protegía. Cada año me decían que el presupuesto estaba ajustado. Cada año el fondo de bonificaciones para ejecutivos sobrevivía. Lily lo vio antes que yo. Tenía 26 años cuando me preguntó, mamá, ¿por qué sigues protegiendo a una empresa que nunca te protege a ti? Le dije que no lo entendía. Tenía una hipoteca. Mis ahorros para la jubilación se habían visto afectados durante el divorcio. Empezar de nuevo a mis 50 años parecía imprudente. Más que eso me importaban mis clientes. Fábricas reales y empleos reales dependían de las promesas que yo había hecho. Así que me quedé. Me quedé a pesar de las vacaciones perdidas, las citas médicas omitidas y los discursos de aniversario que elogiaban al equipo mientras otros se llevaban el crédito por mi trabajo. Ahora, a los 55 años, la empresa había reducido todo eso a 6 semanas de indemnización y una caja de cartón. La herida más profunda no fue perder mi trabajo. Fue oír a Ethan describir 20 años de juicio, confianza y sacrificio como historia, como si fuera un peso muerto. Miré de nuevo el mensaje de Martín. Luego miré el acuerdo de despido. Por primera vez dejé de preguntarme por qué me habían hecho esto. Empecé a preguntarme qué creían exactamente que habían despedido, porque mi nombre ya no estaba en su nómina. Pero muy poco de lo que hacía funcionar esas cuentas estaba escrito dentro de su sistema. Ethan creía que mi valor estaba almacenado en la base de datos de la empresa. Nombres, números de teléfono, fechas de renovación, volúmenes de compra, historial de precios.
Pensaba que Kyle podría abrir los mismos archivos, leer las mismas notas y convertirse en mí para el lunes. Lo que no entendía era que mi verdadero trabajo vivía entre líneas. Hawthorne Foods valía $31 millones al año, pero esa cifra no explicaba la cuenta. Su planta más grande estaba en una región propensa a tormentas, y un solo envío retrasado podía detener la producción durante días. Años antes, yo había creado un plan de recuperación de desastres con inventario de reserva dividido entre 2 almacenes, rutas de transporte de respaldo y un acuerdo con proveedores que daba prioridad a Hawthorne durante la escasez. Nada de eso funcionaba automáticamente. Cada verano, llamaba a los gerentes de los almacenes antes de la temporada de huracanes. Comprobaba si el stock de respaldo había sido rotado. Confirmaba que transportistas tenían conductores disponibles. Revisaba el plan con Martin Keen, porque odiaba las sorpresas y confiaba en las personas que se preparaban antes de que llegaran los problemas. Kyle había visto el informe final. Nunca había hecho las llamadas. Bellamy Home Products era otros $24 millones. Confiaban en mí porque una vez detecté un error de etiquetado horas antes de que un envío nacional saliera de la fábrica. Se había impreso un texto de seguridad incorrecto en miles de cajas. Si esos productos hubieran llegado a las tiendas, Bellamy podría haberse enfrentado a una retirada del mercado. Me quedé despierta durante 36 horas coordinando nuevas etiquetas, camiones de reemplazo y equipos de almacén. Lo solucionamos antes de que el público se enterara. Redbrook Medical Supplies aportaba otros 17 millones. Sus pedidos requerían registros de cumplimiento exactos, seguimiento de lotes y cadenas de aprobación. Un documento faltante podía congelar un envío entero. Yo sabía que formularios revisaba primero su equipo legal, y que supervisor de fábrica necesitaba un recordatorio antes de cada entrega mensual. Las cuentas más pequeñas elevaban el total por encima de los 80 millones. Para Ethan, eso era una lista de clientes. Para mí, era una red viva de promesas. Sabía que director de adquisiciones necesitaba un pronóstico por escrito antes de discutir el precio. Sabía que gerente de planta prefería una llamada telefónica directa en lugar de un correo electrónico largo. Sabía que proveedor liberaría stock de emergencia para mí, porque nunca le había mentido sobre una fecha límite. Esa confianza había tardado años en construirse. No se podía entregar con una contraseña. Había documentado todo lo que pude. Creé calendarios de renovación, informes de riesgos, mapas de contactos y guías de escalación. Más de una vez pedí a la dirección que comprara una plataforma de gestión de clientes adecuada, para que el conocimiento no dependiera de una sola persona. La respuesta siempre era la misma. Tu sistema funciona, Dana. ¿Para qué gastar el dinero? Entonces llegó Ethan y llamó a mi sistema obsoleto. Nunca entendió que yo había estado cubriendo la negativa de la empresa a invertir. Mis hojas de cálculo mostraban lo que había sucedido. No explicaban por qué un proveedor nos había dado 48 horas adicionales durante una escasez, o por qué un cliente había aceptado un aumento de precio de mi parte después de rechazar la misma cifra de otra persona. Esas decisiones provenían de la reputación, y la reputación es personal. Yo era cuidadosa con esa distinción. Calder Andrew era dueña de sus contratos, precios privados, archivos internos y registros de cuentas. No tenía intención de llevarme ninguno de ellos. Pero no eran dueños de mi experiencia. No eran dueños del juicio que había construido durante 20 años. No eran dueños de mis relaciones públicas en la industria, ni de la confianza que la gente había depositado en mi palabra. Y lo más importante, mi contrato de trabajo no me impedía trabajar para un competidor. Requería confidencialidad, la cual pretendía respetar. No contenía una cláusula de no competencia. No decía que los clientes tuvieran prohibido elegir a otro proveedor por su cuenta. Ethan había heredado los datos. No había heredado las relaciones detrás de ellos. Esa tarde abrí mi correo electrónico personal y encontré un mensaje de un colega de operaciones que me había copiado accidentalmente antes de que me cortaran el acceso. El asunto decía, cambios estratégicos inmediatos en las cuentas. Lo abrí. Ethan le había ordenado a Kyle que subiera los precios en mis cuentas más grandes, redujera el inventario de reserva y cancelara lo que él llamaba favores especiales.
Leí el mensaje 2 veces. Esos no eran favores. Eran las protecciones que mantenían en pie un negocio de 80 millones de dólares, y Ethan había empezado a desmantelarlas antes de que mi plaza de aparcamiento siquiera estuviera vacía. La primera llamada vino de alguien de ventas, menos de 2 horas después de que me fuera. Dana, susurró ella, necesitas saber lo que Ethan acaba de decirles a todos. Había reunido al departamento cerca de la sala de conferencias principal y anunciado que yo había optado por una jubilación anticipada, porque ya no podía soportar el ritmo de las cuentas estratégicas modernas. Les dijo a los empleados que no me contactaran. Luego dijo que Kyle había estado gestionando mi cartera discretamente durante meses. Por un momento no pude hablar. Que me despidieran dolía. Que me borraran dolía más. Yo había formado a Kyle para preparar informes y gestionar seguimientos de rutina. Nunca había liderado una negociación importante. Nunca había gestionado el plan de recuperación de Hawthorne o el proceso de cumplimiento de Redbrook. Sin embargo, Ethan ya estaba reescribiendo la historia, para que mi salida pareciera planeada, inofensiva y voluntaria. Eso no era todo. Un colega me envió una foto de la presentación para la junta directiva programada para la mañana siguiente. Las diapositivas mostraban 5 años de crecimiento de las cuentas estratégicas, de 43 millones de dólares a más de 80 millones. Mi nombre había sido eliminado. El nombre de Ethan aparecía bajo el título Liderazgo en la transformación de ingresos. Estaba usando mis resultados para demostrar que su estrategia funcionaba, mientras les decía a todos que mis métodos eran obsoletos. Luego volví al correo electrónico que había recibido por error. Las instrucciones de Ethan eran claras. Aumentar los precios en las cuentas más grandes, reducir el stock de emergencia, dejar de hacer excepciones para clientes exigentes, estandarizar el modelo de servicio. Un gerente de operaciones había respondido con una advertencia. Algunos de estos acuerdos están vinculados a compromisos de renovación y expectativas de servicio documentadas. Deberíamos revisarlos antes de cambiar nada. Ethan respondió en una sola línea. Dana enseñó a esta empresa a tener miedo de sus clientes. Vamos a terminar con esa dependencia. Esa frase me dijo que nunca había entendido el negocio. Los clientes no nos controlaban. Nos pagaban porque nos habíamos ganado su confianza. El stock de reserva, las rutas de respaldo y las verificaciones de cumplimiento no eran signos de debilidad. Eran la razón por la que los contratos se renovaban. Kyle llamó a Hawthorne esa tarde. Según Martin, se presentó como mi reemplazo y dijo que yo me había jubilado voluntariamente, tras decidir que el puesto se había vuelto demasiado exigente. Martin preguntó por la reserva de recuperación de desastres. Kyle lo llamó una cortesía informal. Luego sugirió reducirla. Martin terminó la llamada antes de tiempo. Fue entonces cuando la mentira de la empresa empezó a convertirse en un riesgo empresarial. Otro colega me dijo que Ethan había planeado mi despido durante meses. Había esperado porque 3 renovaciones importantes aún estaban pendientes. Me necesitaba para calmar a los clientes, resolver disputas de precios y asegurar sus firmas. Una vez que los contratos estuvieron firmados, decidió que yo ya no era necesaria. Mi reconocimiento por el 20º aniversario había sido programado para el viernes siguiente. Se suponía que habría un almuerzo, un certificado enmarcado y un breve discurso de la dirección. Para cuando llegué a casa, el evento había sido eliminado del calendario de la empresa. Estaba de pie en mi cocina, con la carpeta del despido bajo un brazo y mi caja de cartón junto a la puerta. Una pequeña parte de mí todavía esperaba que alguien de la junta directiva llamara. Imaginaba que dirían que Ethan había actuado sin aprobación. Imaginaba regresar con mejores condiciones y reparar el daño. Entonces volví a mirar el correo electrónico sobre los precios. Incluso si me ofrecieran mi trabajo de vuelta, pasaría cada día protegiendo a los clientes de líderes que veían la confianza como una debilidad. Y cuando sus decisiones fallaran, esperarían que yo absorbiera la culpa. Ese fue el momento en que dejé de querer volver. Puse el acuerdo de despido sobre la mesa de la cocina. Fotografié cada página. Luego escribí la cronología mientras los detalles estaban frescos. Después de eso busqué un abogado laboral.
Y cuando terminé abrí mis contactos y encontré el número de Rebecca Chow, presidenta de Harbour Point Industrial Solutions, el rival más fuerte de Calder & Rose. Por primera vez en todo el día, mis manos estaban completamente firmes. No llamé a Rebecca de inmediato. Primero me aseguré de que Ethan nunca pudiera acusarme de actuar imprudentemente. Fotografié cada página de mi paquete de despido y guardé los archivos en una carpeta privada. Anoté la hora en que entré en la sala de conferencias, las palabras exactas que usó Ethan, el momento en que llegó la seguridad y los nombres de todos los que me vieron salir. Luego guardé el correo electrónico que había llegado a mi cuenta personal antes de que Calder & Rose cerrara mi acceso. No me reenvié documentos internos. No volví a iniciar sesión en los sistemas de la empresa. No copié archivos de precios, informes de clientes ni registros de proveedores. Sabía la diferencia entre proteger pruebas y robar información. A las 7 de la tarde hablé con una abogada laboral llamada Priya Desai. Un ex colega me la había recomendado años antes, después de una disputa por comisiones impagadas. Priya leyó mi acuerdo mientras yo esperaba al teléfono. Tienes una obligación de confidencialidad, dijo, respétala por completo. Pero no veo una cláusula de no competencia, y no veo una cláusula de no solicitación de clientes. Entonces, ¿puedo trabajar para otro proveedor? Puedes empezar mañana mismo si alguien te contrata. También puedes responder honestamente a los clientes si te contactan. No puedes compartir los precios privados o los documentos de Calder & Rose. No puedes fingir que la información de la empresa te pertenece. Pero tu experiencia, tu reputación y tus relaciones profesionales no son propiedad de la empresa. Esa respuesta no se sintió como una venganza. Se sintió como oxígeno. A las 8:23, llamé a Rebecca Chow. Rebecca era la presidenta de Harbour Point Industrial Solutions, el rival más fuerte de Calder & Rose. Había intentado reclutarme 2 veces. La primera vez se lo agradecí y me negué. La segunda vez me dijo, la lealtad es admirable, Dana, pero asegúrate de que sea mutua. No había olvidado esa frase. Contestó al tercer timbrazo. Dana, esto es inesperado. Fui despedida esta mañana, le dije. Soy libre de trabajar en otro lugar, y mi abogada ha revisado mis restricciones. Hubo un breve silencio. Luego su voz se agudizó. Dime qué estás buscando. No prometí traer clientes. No afirmé que era dueña de un negocio de $80 millones. Le dije exactamente lo que podía ofrecer: 20 años de experiencia en cuentas estratégicas, un profundo conocimiento del riesgo de suministro y un plan para un modelo de servicio que no dependiera de que un solo empleado agotado lo recordara todo. También le dije lo que no haría. No traeré archivos confidenciales. No revelaré los precios privados de Calder & Rose. No contactaré a los clientes hasta que tu equipo legal apruebe cada paso. Rebecca dijo, bien. Por eso te quería en primer lugar. En 40 minutos estaba en una videollamada con el asesor legal, el director de operaciones y el director financiero de Harbour Point. Me interrogaron a fondo. ¿Cómo construiría planes de respaldo de proveedores? ¿Cuántas personas necesitaría? ¿Cómo documentaría el riesgo de las cuentas? ¿Qué impediría que los clientes dejaran Harbour Point si yo me jubilara? Respondí a cada pregunta. Propuse líderes de cuenta dedicados, registros de escalación compartidos, revisiones trimestrales de riesgos, redundancia de proveedores y planes de sucesión para cada relación importante. Ningún cliente debería depender de una sola persona. Ningún empleado debería ser castigado por volverse esencial. A las 10:58, Rebecca me envió una oferta por escrito. Vicepresidenta senior de cuentas estratégicas. Un salario un 40% más alto que el anterior. Participación en los beneficios por rendimiento, autoridad para formar un equipo de transición de 6 personas. Una cláusula legal que establecía que no podía traer material confidencial de Calder & Rose. Firmé a las 11:46. 4 minutos después, Martin King de Hawthorne Foods llamó a mi número personal. Dana, necesito una respuesta directa, dijo. ¿Te jubilaste?
No, mi empleo terminó esta mañana. ¿Te dieron un periodo de transición? No. Exhaló lentamente. Luego me dijo algo que casi había olvidado. Años antes, durante una renovación difícil, yo había insistido en una cláusula de cambio de persona clave. Si Calder Andrew eliminaba al ejecutivo responsable del plan de continuidad de Hawthorne sin una transición aprobada, Hawthorne podría congelar nuevos compromisos y considerar a otros proveedores. Voy a enviar esto a nuestro departamento legal esta noche, dijo Martín. No puedo asesorarte sobre tu contrato, respondí. Deberías seguir las indicaciones de tus abogados. A las 11:59 mi teléfono volvió a vibrar. Martín me había copiado en una notificación formal a Calder Andrew. Hawthorne Foods estaba congelando una renovación de $31 millones. No me había llevado ni un solo archivo de cliente. Solo había dicho la verdad, y antes de la medianoche, la primera ficha de dominó había caído. Para el lunes por la mañana, los teléfonos de Calder Andrew sonaban más rápido de lo que nadie podía responder. Hawthorne Foods había congelado todos los nuevos compromisos de compra. Su equipo legal quería pruebas por escrito de que la reserva de recuperación de desastres todavía existía, que los almacenes de respaldo seguían financiados y que alguien cualificado podía gestionar el plan. Ethan calificó la revisión como un truco de negociación. No reaccionéis de forma exagerada, le dijo al equipo de ventas. Kyle puede manejar esto. Kyle no pudo. Martín le preguntó qué almacén tenía el inventario secundario, con qué frecuencia se rotaba el stock y qué transportista tenía prioridad durante un cierre regional. Kyle dio 3 respuestas diferentes. Ninguna era correcta. Prometió un plan de continuidad por escrito para el mediodía. A las 4:30, Hawthorne todavía no tenía nada. La siguiente llamada vino de Bellamy Home Products. Su directora de operaciones, Denise Walsh, había oído que me había unido a Harbour Point. Me llamó directamente. Me dijeron que te habías jubilado, dijo. No me jubilé. Mi salida no fue voluntaria. ¿Te despidieron antes de nuestra revisión de servicio? Sí. Me detuve ahí. No hablé de precios, decisiones internas ni del contrato de Bellamy. Denise entendió el silencio. Al final del día, Bellamy había solicitado una auditoría completa de las salvaguardias de inventario, los procedimientos de aprobación de etiquetas y la cobertura de escalación. $24 millones en negocio anual estaban bajo revisión. Luego Redbrook Medical Supplies recibió un paquete de cumplimiento de Kyle. Faltaban 2 confirmaciones de seguimiento de lotes y una firma de calidad requerida. Parecían detalles menores, pero Redbrook no podía liberar un envío sin ellos. Su director de cumplimiento rechazó el paquete y preguntó por mí. Cuando se enteró de que me había ido, Redbrook detuvo su próximo pedido. Dentro de Calder Andrew, la gente buscaba respuestas. Mi documentación era exhaustiva. Había dejado calendarios de renovación, informes de riesgos, mapas de contactos y notas de proceso en las carpetas correctas. Pero los documentos no podían tomar decisiones. Una hoja de cálculo podía identificar un proveedor de respaldo. No podía explicar por qué ese proveedor liberaría stock de emergencia sin un depósito. Un calendario podía mostrar cuándo vencía la revisión de Hawthorne. No podía explicar qué ejecutivo necesitaba una llamada privada antes de la reunión formal. Durante años la dirección se había negado a contratar suficiente personal de cuentas o a construir un sistema compartido adecuado. Habían usado mi memoria como infraestructura. Ahora esa infraestructura se había marchado con una caja de cartón. Los problemas con los proveedores comenzaron a continuación. Kyle llamó a uno de nuestros mayores proveedores de cartón y exigió prioridad en un pedido retrasado. El representante se negó. Kyle le recordó cuánto gastaba Calder Andrew cada año. El hombre respondió, Dana nunca empezaba una conversación amenazándonos. 2 proveedores más acortaron los plazos de pago y eliminaron la flexibilidad informal de entrega. Los costes de transporte de emergencia aumentaron y los márgenes proyectados cayeron. Para el martes por la tarde Ethan les decía a los empleados que yo había envenenado el mercado antes de irme. Melissa de Recursos Humanos lo desafió durante una reunión de emergencia de la dirección.
El departamento legal no ha encontrado pruebas de que Dana contactara a ningún cliente primero, dijo. Los clientes empezaron a llamar después de que se les dijera que se había jubilado. Ese detalle llegó a la junta directiva. Las preguntas cambiaron de inmediato. ¿Por qué se había despedido a la persona que gestionaba más de la mitad de los ingresos de las cuentas estratégicas sin una transición? ¿Por qué se les había dado información falsa a los clientes? ¿Por qué nadie había revisado las cláusulas de persona clave? ¿Por qué se presentó a Kyle como un reemplazo experimentado cuando nunca había liderado las cuentas? Kyle finalmente se derrumbó bajo la presión. Admitió que no había estado gestionando mi cartera. Ethan le había prometido mi puesto después de que se firmaran las 3 renovaciones. Le habían dicho que el trabajo era simple y que mi importancia era exagerada. Varios coordinadores de cuentas se negaron a repetir la historia de la jubilación. Uno le dijo a la dirección: explicaré que Dana se ha ido. No mentiré sobre por qué. Mientras Calder Andrew discutía, yo comencé mi primera semana en Harbour Point. Usé un portátil en blanco y construí todo desde cero. Sin archivos copiados, sin listas de precios privadas, solo procesos limpios basados en lo que había aprendido. El miércoles Harbour Point anunció mi nombramiento públicamente. No llamé a Hawthorne. No llamé a Bellamy. Ellos llamaron a Harbour Point. Hawthorne emitió una solicitud formal de propuesta para nosotros y otros 2 proveedores. Bellamy hizo lo mismo a la mañana siguiente. Calder Andrew no estaba perdiendo clientes porque yo los robara. Estaba perdiendo clientes porque sus líderes habían roto su confianza y habían mentido al respecto. A las 6:15 de la tarde del jueves, sonó mi teléfono personal. El nombre de Ethan apareció en la pantalla. Cuando respondí, su voz ya no tenía la confianza que había mostrado en la sala de conferencias. ¿Qué hace falta?, preguntó, para que arregles este malentendido. Ethan comenzó la llamada como si estuviéramos discutiendo un error de programación. Dana, ha habido un malentendido, dijo. Los clientes están reaccionando de forma emocional. Necesitamos que los calmes. Miré la carta de oferta de Harbour Point en mi escritorio. ¿Qué es exactamente lo que me pides que haga? Podemos traerte de vuelta como consultora durante 30 días. Tranquilizarías a las cuentas, formarías a Kyle y ayudarías a estabilizar la transición. Luego mencionó la tarifa. Era más baja de lo que Calder Andrew me había pagado en un mes antes de impuestos. Casi me reí, pero no le di esa satisfacción. No, dije. Hubo una pausa. Dana, sé razonable. Estoy siendo razonable. Ahora trabajo para Harbour Point. No puedo ser consultora de un competidor directo. Su voz se endureció. Te uniste a ellos menos de 12 horas después de dejarnos. ¿Esperas que crea que esto no estaba planeado? Espero que dirijas cualquier acusación a mi abogada. Estás interfiriendo en las relaciones de la empresa. Los clientes me contactaron a mí. No he compartido información confidencial, y cada respuesta que he dado ha sido revisada por mis abogados. Eso puso fin a la parte educada de la conversación. Ethan me acusó de manipular la cláusula de persona clave de Hawthorne. Afirmó que había puesto a los proveedores en su contra. Dijo que Calder Andrew buscaría una indemnización por daños y perjuicios si una sola cuenta se movía. Le di el número de Priya. Envía todo por escrito, le dije. No vuelvas a llamarme sin la presencia de un abogado. Colgó. 2 horas después, el abogado externo de Calder Andrew contactó a Priya. A la mañana siguiente había revisado los registros de comunicación y confirmado que no había pruebas de que yo hubiera contactado a nadie antes de unirme a Harbour Point. La amenaza desapareció. El pánico no. Esa tarde la junta directiva solicitó una reunión formal. Acepté con 3 condiciones. Priya asistiría. El asesor legal de Harbour Point asistiría, y la reunión sería grabada. Nos reunimos en la misma sala de conferencias de cristal donde Ethan me había despedido. Esta vez no me senté sola. Ethan comenzó diciendo que yo había explotado relaciones personales para dañar a la empresa. Le dejé terminar.
Luego, Priya colocó una cronología clara frente a cada miembro de la junta. La cronología mostraba cuándo se aprobó mi despido, cuándo se completaron las 3 renovaciones importantes, cuándo me despidieron, cuándo se les dijo a los empleados que me había jubilado y cuándo me contactó el primer cliente. Presenté el correo electrónico que ordenaba aumentos de precios y recortes en el inventario de emergencia. Mostré el mensaje que afirmaba que Kyle había gestionado mis cuentas durante meses. También mostré el evento de aniversario que se había cancelado después de firmar las renovaciones. No revelé los precios de los clientes. No discutí los términos de contratos privados más allá de lo que los propios clientes ya habían planteado. Solo mostré lo que Calder Andrew había hecho. Un miembro de la junta se giró hacia Ethan. ¿Retrasaste el despido hasta que se completaron las renovaciones? Ethan evitó la pregunta. Hicieron entrar a Kyle en la sala. Le temblaban las manos mientras admitía que nunca había liderado Hawthorne, Bellamy o Redbrook. Ethan le había prometido mi puesto y le había dicho que mi trabajo era principalmente el mantenimiento de relaciones. No le habían dado ningún plan de transición ni advertencia sobre las cláusulas de persona clave. Melissa de Recursos Humanos admitió algo peor. Ethan había acelerado el despido y se había negado a una revisión legal completa. Por eso el acuerdo no contenía cláusula de no competencia ni restricción de clientes. La sala quedó en silencio. Luego la junta me pidió que saliera. Cuando me llamaron de nuevo, el presidente me ofreció el puesto de directora de clientes. El triple de mi antiguo salario, una gran bonificación de retención, autoridad total sobre las cuentas estratégicas. Ethan ya no me supervisaría. Durante 20 años, había imaginado cómo se sentiría escuchar una oferta así. Se sintió vacía. Me estáis ofreciendo más porque los ingresos están en riesgo, dije. No me lo ofrecéis porque finalmente entendáis lo que me costaron esos 20 años. El presidente comenzó a responder. Levanté una mano. La confianza no se puede reparar subiendo el precio después de la traición. Rechacé la oferta. Una semana después, Calder Andrew propuso un acuerdo con Harbour Point para evitar litigios y gestionar las transiciones de los clientes. No pedí venganza. Pedí mis bonificaciones diferidas no pagadas, las contribuciones a la jubilación corregidas y protección por escrito para los empleados que se habían negado a mentir. La junta aceptó. Ethan fue apartado del liderazgo de ingresos pendiente de investigación. Luego Harbour Point compitió abiertamente por el negocio. Hawthorne nos eligió. Bellamy nos eligió. Redbrook nos eligió. Varios clientes más pequeños siguieron después de revisiones independientes. Juntas, las cuentas transferidas representaban casi $80 millones en ingresos anuales. No había robado una lista. Me había llevado lo único que Ethan creía que la empresa poseía, la confianza. 6 meses después estaba en el nuevo departamento de cuentas estratégicas de Harbour Point y observé cómo una reunión de equipo continuaba sin mí. Así supe que lo había construido correctamente. Cada cuenta importante tenía un líder y un respaldo. Los planes de riesgo se compartían. Los acuerdos con los proveedores estaban documentados. El conocimiento de las renovaciones vivía en el sistema, en lugar de en la cabeza de una persona agotada. Ningún empleado tenía que perderse una cena familiar porque la dirección se negaba a formar a nadie más. Había pasado 20 años volviéndome indispensable. En Harbour Point construí un departamento donde nadie tenía que serlo. Rebecca me dio la autoridad que me había prometido. Contraté a 6 personas para el primer equipo de transición, incluida una coordinadora de cuentas que dejó Calder Andrew después de años de ver sus ideas ignoradas. Nunca le pedí a nadie que me siguiera. Nunca usé listas privadas de empleados. La gente aplicaba porque habían visto lo que pasó y querían un tipo diferente de lugar de trabajo. Kyle también me contactó. Su mensaje fue breve. Debería haber hecho más preguntas. Lo siento. Había cooperado con la investigación de la Junta y había dicho la verdad cuando hacerlo podría dañar su carrera. Respeté eso, pero no le ofrecí un trabajo de inmediato. Necesitas entender tu parte en lo que sucedió, le dije.
Luego necesitas convertirte en alguien mejor que la persona que esperaban que fueras. Le recomendé un programa de formación en liderazgo y le presenté a un gerente de otra empresa. La rendición de cuentas no requería crueldad. Hawthorne, Bellamy y Redbrook se quedaron con Harbour Point. Nos ganamos su negocio a través de propuestas competitivas, sistemas más sólidos y planes de servicio que no dependían solo de mi nombre. En un año, la división ganó cuentas adicionales. Por primera vez en mi carrera, mi éxito no dependía de cuánto de mí misma estaba dispuesta a sacrificar. Me tomé un fin de semana completo libre y dejé mi teléfono en la caja fuerte de un hotel. Nada se derrumbó. Asistí a la actuación escolar de mi nieta y vi cada minuto. Cuando corrió a mis brazos después, me di cuenta de que había pasado demasiados años creyendo que las emergencias siempre eran más importantes que las personas que me esperaban en casa. Financieramente por fin estaba segura. Calder Andrew corrigió mis contribuciones a la jubilación y pagó las bonificaciones que había retrasado. Mi salario en Harbour Point era un 40% más alto que el anterior, y mi participación en el capital me dio un futuro que había dejado de creer posible. A los 55 años, no estaba empezando demasiado tarde. Estaba empezando con 20 años de pruebas. Creé un programa de mentoría para mujeres con experiencia a las que habían llamado confiables cuando merecían ser llamadas líderes. Les enseñé a documentar resultados, a negociar con antelación y a no confundir nunca ser sobreutilizadas con ser valoradas. Calder Andrew se sobrevivió, pero se hizo más pequeña. Varios miembros de la junta directiva dimitieron. Ethan dejó la empresa después de la investigación. La nueva dirección invirtió en sistemas de cuentas adecuados y reconstruyó los acuerdos con los proveedores desde cero. No celebré cuando los empleados ordinarios perdieron bonificaciones o se preocuparon por sus trabajos. Ellos no habían tomado la decisión de despedirme. Mi satisfacción vino de saber que las consecuencias alcanzaron a las personas que creían que nunca las enfrentarían. Guardé la caja de cartón durante meses. Una noche la abrí y encontré el viejo premio de la empresa con mi nombre grabado bajo las palabras 20 años de servicio leal. Lo tiré pero conservé la nota escrita a mano del cliente cuyo negocio había ayudado a salvar. Me recordaba que el trabajo había importado, incluso cuando la empresa no valoró a la mujer que lo hacía. Calder Andrew no me perdió la mañana en que Ethan deslizó esa carpeta sobre la mesa. Me perdieron lentamente. Cada vez que dieron por sentada mi lealtad. Cada vez que le dieron a otro el crédito por mi trabajo. Y cada vez que decidieron que me quedaría, sin importar el poco respeto que me ofrecieran. Despedirme solo hizo oficial la pérdida.